buenos días, tengan todos ustedes seguidores de la República, y para los que habían empezado a escuchar el Facebook, tuvimos unos problemas técnicos, por eso vamos a reiniciar, vamos a volver a presentar a nuestros invitados del día de hoy, que nos van a hablar sobre la ley de tasas de usura, pero principalmente la afectación que da en las asociaciones solidaristas. Más de 350,000 costarricenses que trabajan asociados, valga la redundancia, a diferentes asociaciones solidaristas que tienen este problema. Por eso invitamos hoy al señor Marco Escamilla, fundador de Cuarzo Innovación, a don Gustavo Infante, que es abogado experto en el solidarismo, y también al señor Vidal Villalobos, de Grupo Prival, asesor de Grupo Prival, y que también conoce bien todo el manejo de las asociaciones solidaristas. Vidal, nos estabas explicando en el pasado inicio, digamos así, en el pasado transmisión, pero empecemos nuevamente, Vidal, con todo ese tema, qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió y principalmente la problemática. Muy buenos días, Fabio, muchísimas gracias por la invitación, un enorme saludo a Marco y a Gustavo, entrañables amigos de muchas batallas en el solidarismo. En efecto, otra vez hay un embate, hay una afectación al solidarismo. En los últimos años ha sido foco de atención por parte de autoridades y reguladores con la finalidad de, en algunos casos, invocando regulación y en otros casos manejo de riesgo, pero lo cierto es que al final de cuentas la afectación ha sido directa para el solidarismo y para los resultados que el solidarismo, sobre todo en la parte social, puede darle a su membresía. En esta oportunidad, lo que nos invita a conversar es precisamente la ley 9859 del 11 de junio del 2020, que modificó la ley 7472, que es la ley para la promoción de la competencia y la defensa efectiva del consumidor. Con esta ley hay dos detalles importantes que es de los que les quisiéramos conversar, y mis compañeros ahondarán al respecto dentro de algunos minutos. En primera instancia, la ley pide que las personas deben tener como un salario de subsistencia mínimo un umbral cercano a los 200,000 colones. Esta es una de las primeras afectaciones que tenemos mayoritariamente en las asociaciones solidaristas, porque ciertamente tenemos más de 350,000 personas que participan y se benefician del solidarismo. Pero tenemos que tomar en consideración que hay asociaciones solidaristas muy pequeñitas. Con 12 personas se hace una asociación solidarista. Y hay muchas de estas que están ubicadas en zonas costeras, zonas marginales, en temas, por ejemplo, de banano, de agricultura, en donde realmente los salarios que ya de por sí reciben son disminuidos. Junto con todas las reducciones que se les tienen que hacer, y si tienen algunos créditos por ahí, pues es muy probable que ya estén bajo el umbral de los 200,000 colones. Lo que significa que tras de cuernos palos, porque ya esta gente tenía dificultades para acceder créditos en el sistema normal debido a toda la regulación que ha estado implementando las autoridades. Y ahora resulta ser que su única fuente, su manantial, su salida, que era recurrir a la asociación solidarista, también está siendo cerrada con esta situación. Hay una gran cantidad de compañeros que están quedando por fuera. Las juntas directivas de las asociaciones solidaristas han tomado la determinación de parar la colocación de créditos, y honestamente, con datos que ahora Marco nos va a compartir, esto ha generado realmente un revuelo y un caos en nuestro sector. La asociación solidarista, como entidad intermediaria, también tiene que cumplir con una serie de situaciones importantes, porque sigue la idea de que la asociación solidarista es un intermediario financiero común y silvestre, y hay mucha diferencia con relación a lo que es un intermediario financiero per se. Pero debe cumplir con una serie de requisitos. El más gravoso, que tiene que consultar cuáles son los créditos que la persona tiene en el sistema, precisamente para poder verificar que no se rompa el umbral de los 200,000 colones. Y eso significa un esfuerzo administrativo titánico, sino que casi que imposible para la asociación solidarista, porque no hay acceso en este momento de manera expedita y directa a esa información. Todo eso está impactando, Fabio y amigos, el devenir y el dinamismo en este momento del solidarismo, cerrando las posibilidades para que la gente pueda recurrir a un crédito rápido, a un crédito expedito,
y a un crédito en condiciones competitivas y sociales. Ok, perfecto. Gracias por la explicación, Vidal. La verdad que sí, es un tema que puede afectar a mucha gente y como usted lo dice, gente que se le cierran las puertas por un lado y que siempre tienen abiertas las puertas de la Asociación Solidarista, pero bueno, si esto no se arregla, sería un problema bastante grande. Don Gustavo Infante, que es abogado experto y que tiene todo el conocimiento en el tema del solidarismo, don Gustavo, ¿nos podría explicar cómo está el tema ya en la corriente de cómo está el tema legal y cómo cree que se puede arreglar esta acción que va a entrar en cualquier momento ya a la Asamblea? Bueno, buenos días a todos, un afectuoso saludo, ¿verdad? Compañeros de lucha, de defensa, más que del solidarismo, de los mismos trabajadores que pertenecen al solidarismo. Vamos a, antes de explicarles un poquito desde el punto de vista legal, algunos puntos específicos, yo quisiera aclararles algo muy importante a las personas que están compartiendo con nosotros ahora, porque yo he escuchado comentarios que dicen que cómo es posible que los solidaristas nos opongamos a la ley conocida contra la usura. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha una ley que se llama Ley contra la Usura y ves que los solidaristas están en contra de esta situación, bien, pareciera que nos estamos oponiendo al límite de las tasas. Vamos a aclarar eso primero. Originalmente, el proyecto lo que venía a hacer era ponerle un límite a las tasas de interés. Es decir, a las tasas de interés para los créditos y los microcréditos. Entendidos los microcréditos, los que están por debajo de 675,000 colones. Ok. El solidarismo, y aquí no me dejan mentir ni Vidal ni Marco, ¿verdad? No me dejan mentir, no se opone al tope de las tasas de interés. Es decir, no nos oponemos a la verdadera naturaleza de la ley contra la usura, que es establecer tasas límites, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista de justicia económica, no más, y de justicia social. Lo que estamos diciendo es que nosotros no nos oponemos. Es decir, que las personas que nos están escuchando comprendan que nosotros no nos oponemos, no estamos diciendo que sea bueno o sea malo, pero no nos estamos oponiendo al tope de las tasas. ¿Por qué? Porque ninguna asociación solidarista de este país presta a esas tasas de interés que pusieron como tope, todas prestamos más abajo. ¿Y por qué prestamos más bajo de esa tasa de interés? Muy sencillo, muy fácil, porque la plata, el dinero que estamos prestando es proveniente de los mismos ahorros de los trabajadores. Entonces hay una diferencia. Vidal decía que había una diferencia fundamental de por qué nosotros realizamos digámoslo así, si se pudiera decir, nosotros realizamos una captación interna, no una captación externa, solamente captamos los ahorros y el aporte patronal de los trabajadores y no de terceros. Entonces, esto nos hace que seamos diferentes que una entidad bancaria. Bueno, esa primera aclaración de que nosotros no estamos en contra de los topes, ¿verdad? Porque eso se ha generado un poquito de bulla al respecto, ¿verdad? Diciendo que cómo puede ser que nosotros los trabajadores nos opongamos a esto. Ok. Ahora, esta ley viene, como decía Vidal, y ya les comento sobre cómo solucionarlo, decía Vidal que establece para nosotros, hay dos obligaciones fundamentales que son las que estamos tratando de corregir, que es el salario mínimo no deducible, que eso es importante. Mira, hay diferentes tipos de crédito. Nosotros estamos hablando de los créditos del consumo básico. Vamos a ver, si un trabajador, y Vidal hablaba de los compañeros solidaristas de las bananeras y de las zonas rurales, bueno, yo les voy a hablar de aquí, de los de la zona central, de los bancos, por ejemplo. Resulta que yo soy abogado de varias asociaciones de bancos, ¿verdad? Y resulta que el que maneja la SODA de ese banco, donde están las oficinas, no donde se atiende al público, donde están las oficinas administrativas, es la asociación. Cada asociado, ¿verdad?, almuerza en el comedor que administra la asociación. La asociación, ellos nada más pasan un codiguito barras y le van sumando mes a mes el valor del almuerzo. Como decía Marco en alguna conferencia, si se compraba un queso con tortilla, ahí apuntaban el monto por medio de un código barras y al final de mes se le deducía, ¿verdad?, porque se le financiaba, pero era el almuerzo o es el almuerzo.
Resulta que ahora, con la obligación que se establece de consultar al SIC antes de otorgar un crédito, yo tendría que hacer aclararle a los oyentes que el SIC es la Central de Información Crediticia, que es una dependencia de la SUGEF que nos dice cuáles son las obligaciones formales de las personas. Entonces, yo para darle un crédito a Juan Pérez, asociado, para que se compre el almuerzo, tendría que consultar primero al SIC para ver cuáles son las obligaciones formales del asociado, ¿verdad? Para ver si le financio o no le financio la tortilla con queso o el desayuno. Suena muy risible y todo, pero es que es cierto. Esa es la obligación que nos impusieron. Entonces no tiene sentido, porque son créditos de consumo diario, créditos para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar teléfono, para la alimentación, para comprar el gas, etcétera, etcétera. Son precisamente créditos de consumo. Eso nos dice lo mal que la están pasando los asociados con esas consultas del SIC. ¿Por qué? Porque, como dijo Vidal, también las asociaciones detuvieron el crédito debido a esta situación. El otro punto es, y es importante, que es que no se le pueden hacer rebajas al trabajador que afecten su salario mínimo no deducible, que no vamos a decir tecnicismos, pero es equivalente a 200,000 colones. Eso tiene sentido en el tanto no sean créditos de consumo básico. Porque ¿para qué son esos 200,000 colones que se le quiere dejar al trabajador? Para que pague luz, el agua, los alimentos, el gas, etcétera. Y a nosotros no nos están dejando otorgarle esos créditos para que se le hagan las deducciones para la luz, el agua, la alimentación. Entonces no tiene sentido que se proteja un monto para pagar algo que es básico y no les permitan pagarlo, eso que es básico, por medio de crédito con la asociación, con su mismo dinero, no con dinero de terceros. Eso sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se presenta un proyecto de ley, hemos estado todos a nivel de solidarismo haciendo la lucha, se presenta el Movimiento Solidarista Costarricense, presenta un proyecto de ley para que, colabora, con un par de diputados que presentaron la misma ley contra la usura para que se corrija. Este proyecto de ley ha sufrido varios cambios, ¿verdad? Al principio solo se liberaba el solidarismo de esas dos obligaciones, después ya se pensó un poquito más y se dijo, bueno, ya no solo liberar al solidarismo, sino liberar a todas aquellas entidades que no tienen fines de lucro, que los créditos provienen de los ahorros de los trabajadores, o sea, hacer una diferencia un poquito más general. Y ahora se discute si eso es lo mejor o incluso hay una idea, una propuesta que es, no, mejor eliminemos del todo la obligación del SIC y eliminemos del todo lo del salario mínimo no deducible para efectos de que no se dé esta afectación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto está en la Asamblea Legislativa, parece ser que a nivel general tiene muy buen ambiente, con solo decirles que los diputados que lo están promoviendo son los mismos diputados que nos aceptaron y nos dijeron, nos equivocamos al meter esto al solidarismo en el mismo saco, ¿verdad? Ellos están trabajando duro en la Asamblea para modificarlo. Hay un ambiente positivo, pero como todos ustedes y yo sabemos, muchas veces el Congreso se traba por una minoría, se traba por 1, 2, 3 personas que siguen haciendo lo mismo de siempre. Me disculpan y los amigos diputados que tengo, pero el problema del Congreso es la improvisación. Entonces improvisan proyectos, improvisan ideas, improvisan modificaciones y el resultado que la sociedad costarricense en broma decimos, ¿verdad? Que sabemos lo que entra al Congreso, pero no lo que sale, y precisamente porque es parte de esa improvisación. Entonces, ¿en qué estamos en estos momentos? Estamos esperando que el Congreso conozca alguna de las dos opciones que hay. Repito, hay un buen ambiente, pero siempre hay 2, 3 diputados que están haciendo alrededor de estos proyectos por desconocimiento. Tal vez uno por ahí por ideología, pero que se suma al desconocimiento, está haciendo un poquito de traba para que esto se apruebe de manera rápida, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pero vamos a ver qué sucede y por eso estamos realizando este tipo de informaciones también, para que ellos entiendan, vean que
otra cosa y además algunos tal vez ni siquiera han vivido la experiencia de estar en una asociación solidarista y no conocen el teje y maneje de esto, ¿verdad? Y lo ven como simple un crédito más. Ya todos tenemos alguna formulación con el tema de la usura o no, pero bueno, hay que valorar cada uno de ese tipo de cosas. Yo creo que se nos salió Vidal por ahí, pero no pasa nada, ahorita se vuelve a conectar y tenemos a don Marcos Camilla. Marco, vos tenés un conocimiento muy cercano de todo el desarrollo de las nociones solidaristas, sabés muy bien de antemano cuál es la afectación, qué es lo que está sucediendo, estás dentro del ADN de cada una de ellas, si querés nos podés explicar bien todo este tipo de afectaciones, ¿no? Sí, bueno, antes que todo, pues gracias a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, saludar a los presentes. Somos compañeros que hemos estado ya en muchos temas durante muchos años. Yo tengo ya más de 25, casi 30 años de andar en este sector trabajando, y no solo en este sector, y me interesa aclararlo, también en el sector de las organizaciones sociales. Aquí hay un par de detalles relevantes que nosotros tenemos que decir como solidaristas, que por ser solidaristas tenemos que defender a todas las organizaciones sociales que están saliendo lesionadas con este tema, que al final del día es un tema bastante absurdo. Quiero aclararlo, como lo dijo Vidal, lo siguiente. Nosotros estamos por supuesto que a favor de la ley de usura, ¿de acuerdo? En eso no tenemos ningún problema. De hecho, las asociaciones solidaristas son hartamente competitivas con las tasas de interés. O sea, no hay ningún problema. Más bien, el solidarismo viene como una entidad a mitigar esos gastos superfluos que muchos asociados y trabajadores han tenido por pagar tasas desmedidas en la calle, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos claros. Aquí el tema es que estemos claros que estamos tipificando como organización social no solo asociaciones solidaristas, también cooperativas que están saliendo lesionadas con este tema. No somos garroteras. Y aquí lo que se está tratando es de verse, si vemos el contexto de la ley, como una garrotera la asociación solidarista. O sea, lo cual más bien podríamos determinar que es un irrespeto. O sea, la asociación solidarista es una organización social que tiene más de 70 años de estar operando de forma correcta, o sea, de forma pacífica entre el asociado y el patrono. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Y viene a mitigar siempre la gestión de lo que es crédito de educación, crédito de vivienda, crédito de salud como pilares fundamentales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que ser claros. Mire, le voy a dar un ejemplo de las cosas que están pasando hoy en día. Se habla de la famosa reactivación económica en épocas de pandemia. Le voy a dar solo un dato hacia el aire, y es un dato correcto y exacto, ¿verdad? En el 2020, de enero a agosto, ¿verdad? ¿Cuántos créditos de vivienda cree usted que nosotros hemos colocado en una muestra de 175 asociaciones? Ya le voy a decir el dato. Le voy a decir el dato del 2019. En el 2019, de enero a agosto, crédito de vivienda se colocó 13.170 millones. ¿Cuáles son las tasas? Son tasas básicamente menores a un 5%. Colones. Son tasas que vienen a beneficiar al asociado, al trabajador y a la familia, que ya vamos a hablar de ese tema también. Vuelvo otra vez y repito, ¿cuál es la colocación que tenemos de enero a agosto de vivienda de 175 asociaciones? Cero. No hay nada. No se ha podido colocar un solo crédito de vivienda en 175 asociaciones de muestra que hemos sacado a raíz de este montón de trabas, ¿verdad? ¿Por qué las asociaciones solidaristas son competitivas? Porque no tienen grasa. No hay grasa. ¿Qué es lo que le está metiendo? Grasa. Entonces, tenemos ese tipo de problemas que estamos viviendo hoy. Un detalle importante y relevante. Venimos hablando constantemente en diferentes foros y actividades de que los solidaristas somos más de 350,000. O sea, podemos sacar ese dato como un todo, pero no es correcto. El INEC, como nos lo dice claramente, hay un promedio de 3 por familia. Entonces, el dato va más allá de 1 millón de personas que son beneficiadas con el solidarismo, ¿verdad? Porque recordemos que si hablamos de familia, vamos a tomar en cuenta este dato. En asociaciones solidaristas, el 75% de 240 asociaciones que tenemos de ejemplo, el 75% de solidaristas que solicitan crédito están casados o en unión libre. ¿Eso qué significa? De que ellos van a beneficiar a su esposa o su esposo o a su pareja y a sus hijos, ¿de acuerdo?
Y la diferencia, ese 25%, también solicita crédito, por supuesto, pero él va a beneficiar a su padre o a su madre o a su hijo, porque pueda que no viva en unión libre o esté casado. Entonces, hablamos, compañeros, que son más de 1 millón de personas que salen beneficiadas. O sea, tenemos 350,000 trabajadores, pero tenemos más de 1 millón de personas que se benefician del solidarismo. ¿Y cómo se benefician? Mucha gente se lo pregunta. Primero, tasas de interés competitivas porque no hay grasa, que es lo que le está metiendo, ¿verdad? Esa es una. Y la segunda, que es relevante, ellos siempre han recibido, bueno, nosotros también, porque yo soy solidarista de CEPA, nosotros siempre hemos recibido un segundo o primer aguinaldo, que es el excedente. Y eso es una barbaridad porque con esto no va a pasar nada. O sea, este año va a ser un año diezmado, ¿verdad? Porque se está lacerando el sector. Un dato importante que vale la pena rescatar. Hace poco estuve leyendo una información en un semanario que hablaba de lo que el Mideplan está haciendo. Y resulta que a partir de la primera quincena de este mes, ya no se están haciendo deducciones al salario mínimo intangible de 199,760 colones. Pero vea qué extraño, y lo dejo aquí para que lo discutamos, vea qué extraño lo que dicen ellos. O sea, vamos a partir del hecho de que hay mucha gente en el sector público y sector privado que, obviamente, vamos a hablar del 95% o más, que están en contra, básicamente, del artículo 4, ¿verdad? Y el 44 ter y bis, que son los que están dañando el sector. No son las tasas, como lo dijimos, es la deducción del salario y el SIC, que son temas un poco irracionales y los vemos en el contexto de la realidad. Porque, no, Marco, lo interrumpo un segundo nada más, porque la gente estaba preguntando por el SIC, ya que incluso don Gustavo también lo mencionó también Vidal, para que la gente sepa, el SIC es el Centro de Información Crediticia, que es lo que revisa cualquier entidad financiera cuando vamos a solicitar un crédito. De hecho, tenemos que firmar una hojita que le da autorización a las entidades bancarias para que entren a la información de cada una de las personas y se dé cuenta cuántas tarjetas de crédito tenemos, cuántos créditos en general tenemos, ¿verdad? Siempre y cuando esté dentro del sistema financiero nacional. Pero aclaremos esto con el sistema de información crediticia. ¿Por qué yo voy a enviar la información al SIC para pedirle un préstamo sobre mis mismos ahorros? Claro. O sea, no, por supuesto, eso es otra cosa. Sí, sí. Estoy haciendo un back-to-back y yo no tengo por qué mandarle a ninguna institución a preguntarle que yo voy a solicitar un crédito sobre la misma plata que yo tengo. Entonces ahí es donde entra toda esta disyuntiva, ¿verdad?, que estamos discutiendo. Y como un dato de valor, antes de darle la palabra, doña Rocío Aguilar, jerarca de SUGEP, dijo hace poco, calificó que la medida es riesgosa, esto que está pasando, ¿verdad? Porque estamos metidos en un contexto bastante complejo, pero hay algo muy curioso que me interesa que hablemos y es lo que dijo el Mideplan. Dice, esta iniciativa, o sea, de que no se deduzca, que no se hagan las deducciones de las organizaciones sociales y asociaciones solidaristas de este salario mínimo intangible, dicen, esta iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y pretende limitar las deducciones automáticas, pero además apostar por sanear las finanzas personales de la población. Mire, honestamente, ¿qué significa eso? Eso significa meterse donde no se tienen que meter. ¿Y por qué lo digo en ese contexto? Porque ¿qué tiene que ver si yo libremente me otorgan un crédito y me dicen que ahora ve a ver cómo lo paga? O sea, dice sanear las finanzas personales. A ver, aquí no hay ningún Superman ni ningún superhéroe. Quiero decir otra cosa importante antes de darle otro dato relevante. El 15 de julio aproximadamente nosotros estuvimos haciendo unas actividades con don Gustavo y Vidal ha estado con nosotros también involucrado y en una de estas actividades extrajimos una nota que dijo este señor Prendas de la televisión y él dijo, el proyecto que atenta contra los trabajadores que menos ganan en Costa Rica, decía excluir, empobrecer y endeudar en función de posibles préstamos que puedan adquirir, busca contravenir el sello de garantía de Nueva República, ya meten comerciales que no vienen al caso. Este es un tema que está lacerando trabajadores de zonas agrícolas que no pueden desplazarse para firmar un SIC, por favor, ¿verdad? Y entonces habla de que el salario va a quedar a favor del asociado o en este caso del trabajador porque está desprotegido. Mire, si hay algo que protege al trabajador es el solidarismo, es el solidarismo. Entonces, en ese sentido, me interesa aclarar un dato. Vea si el solidarismo tiene connotación poderosa en Costa Rica y vale la pena, ¿verdad?, resaltarlo, y recordemos que la ley solidarista está impregnada en nosotros. Vea, del 2020 al 2019, ¿sabes cuánto es la diferencia? ¿O saben ustedes, amigos, cuál es la diferencia
de solidaristas que hay en el sector activos. La diferencia es un 5%. ¿Eso qué quiere decir? De que con pandemia o sin pandemia, el solidarismo es fuerte, o sea, no se ha mitigado. Me explico, hemos tenido serios problemas en Costa Rica y en el mundo por la pandemia y han habido entidades que cierran, asociaciones que cierran, empresas que abren, todo lo que queramos analizar en este momento, pero la afectación ha sido un 5% en el sector, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Lo que decía Vidal y lo que decía Gustavo hace un momento con el tema de los asociados que quieren ir a solicitar, a comprarse una empanada, a comprarse un café y ya no pueden hacerlo porque tienen que solicitar un SIC por eso. Solo en un mes, porque ya no se está facturando, ya no se puede, ya el acceso a este tipo de actividades básicas, ¿verdad? De canasta básica ya no se puede. Solo en un mes la afectación es de 4.393 millones. O sea, 4.393 millones en una muestra de 225 instituciones. Entonces, ese es un tema grave que está pasando y tiene que derogarse ese artículo ya a favor de los trabajadores, a favor de las familias y a favor de todos nosotros, por supuesto. Claro, claro, por supuesto. Marco, muchas gracias por esa información. La verdad, ¿verdad? Cuando uno justifica todo este tipo de acciones, justificarlo con números, justificarlo con cosas que realmente resalten la realidad, es muy, muy importante. Voy otra vez con Vidal, tal vez aquí lo vamos a hacer un poco rápido porque se nos está acabando el tiempo, pero Vidal, también como un poco de cierre, vos sos uno de las personas que por mucho tiempo lo he visto siempre muy cercano a las asociaciones solidaristas, en el tema de asesoría financiera, todo este tipo de acciones. ¿Cuál es la principal preocupación que te han dicho las asociaciones respecto a este tipo de cosas? Yo creo que Marco lo indicaba muy bien ahora, ¿verdad? Y era el tema de los excedentes. O sea, los que hemos estado en algún momento en una asociación solidarista, no hay nada más bonito cuando vienen a repartir excedentes, ¿verdad? Y uno lo toma como un segundo aguinaldo, digámoslo así, principalmente a quienes se las reparten a finales de año. Todo depende de los estatutos de cada una de las asociaciones, pero hay tantas cosas. O sea, la gente incluso a veces habla cosas más bonitas de la asociación solidarista que de su propia organización. Entonces, me gustaría saber qué te han dicho, cómo lo ven y el tema. A mí este número me parece preocupante, ¿no? Un tema de que este año no sé, cero créditos es bueno, en temas de reactivación económica es un problema, ¿no? En efecto, amigos, si hay preocupaciones ya por la afectación en el desempeño financiero y social de la asociación solidarista, que es evidente, el tema del portafolio de las inversiones y nos va a afectar el portafolio de los créditos por la caída en las rentabilidades, y eso, como decía Marco, afectará los excedentes. Una preocupación macro mucho más importante es la ignorancia que hay en los líderes políticos de nuestro país sobre lo que significa el solidarismo para Costa Rica, para la historia de Costa Rica, para su paz social, lo que ha contribuido en eso. Y sin embargo, hemos estado recibiendo ataques durante los últimos años y ahí nos mantenemos en pie. Como acaba de decir Marco, a pesar de la pandemia, es una de las organizaciones más resilientes que hemos estado observando. Y también nos preocupa como dirigentes el tema de que el país, como país, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del país, necesita un proceso de reactivación urgente en la economía. Y con estos grilletes y con estos lastres que le ponen al solidarismo, flaco favor le están haciendo. Perfecto, Vidal, gracias por la intervención. Don Gustavo, ¿cómo arreglamos esto? ¿Qué le decimos a nuestros señores diputadas y diputadas este tema? Obviamente debe saberlo bastante bien y tener ahí el plan listo. Sí, primero que todo, lo que debemos convencer a los señores diputados es que dejemos la soberbia de lado un poquito. Si no sabemos sobre un tema, preguntemos. Si no sabemos sobre una institución, porque es toda una institución, como lo es el solidarismo en Costa Rica, preguntemos. Si no sabemos la afectación, preguntemos. Y como lo decía Marco, y tomo sus palabras como las mías, lo que este Congreso tiene como compromiso es, así de sencillo,
dejemos de lado lo que le viene a futuro con lo de los nuevos impuestos, que esto es otra improvisación salvaje, llamémoslo así. Pero en lo que se refiere a esta ley, lo que tienen que hacer es exonerar o eliminar la obligación de solicitar la información del SIC y la imposibilidad de realizar deducciones que no afecten el salario mínimo no deducible de los trabajadores para aquellas organizaciones, no solo para el solidarismo, atención, para aquellas organizaciones que no tenemos fines de lucro. Eso es lo importante, porque el decir que no tenemos fines de lucro es que no existimos para hacer negocio. Existimos para brindarle soluciones a nuestros miembros de las organizaciones. Entonces, la obligación, llamémoslo así claramente, la obligación que tienen los señores diputados es aprobar que no se requiera el SIC y que no se imponga la limitación a la no deducción del salario mínimo no deducible para los créditos otorgados por organizaciones sociales sin fines de lucro. Perfecto, muchas gracias, licenciado Infante. Don Marco, si quiere hacemos un cierre. Yo creo que nos dijo muchos números, dijo muchas acciones, pero me imagino que todavía tiene algunas otras palabrillas que decirnos. Sí, bueno, en realidad no nos va a dar tiempo si usted me deja decir todas las palabras que tengo, porque después de tocar un sector que tiene más de 70 años, después de tocar más de 350,000 personas, que al final del día son más de 1 millón las que están saliendo lesionadas y laceradas con estas decisiones irracionales que no tienen ningún sentido, y que llegan supermanes a tratar de salvar de una manera socialista o comunista algo que no hay que tocar, así de simple. Entonces entramos en un contexto absurdo. Un dato nada más antes de darle mi conclusión y un mensaje para los señores y señoras diputadas que respetamos muchísimo, pero sí es importante aclarar este tema. Mire, hoy en día, hoy por hoy, se están dejando de facturar 392,305 facturas en una muestra de 225 asociaciones, ¿verdad? Estamos hablando más de 400,000 facturas, 392,305 facturas, con un tiquete promedio, compañeros y señores que nos ven, y señoritas que nos ven, y señoras que nos ven y nos escuchan, con un promedio del tiquete de 11,200. Ese tiquete promedio nosotros lo extrajimos y lo enfocamos y es canasta básica, arroz, frijoles, leche, huevos, o sea, cosas básicas necesarias que se ocupan para vivir, y son 11,200, que en este momento se está dejando de facturar mensualmente 4,393 millones. Entonces yo le voy a decir a usted una cosa, y a ustedes, entonces esa plata ¿dónde está? Porque la gente tiene que seguir comiendo, la gente tiene que seguir comprando, pero resulta que esos 4,393 millones, que esa utilidad que ellos llegaban a ese abastecedor, a ese centrito comercial que es de la asociación, a esa soda, a ese comisariato, como le dicen en zonas alejadas, y ya no lo puede consumir porque tienen que pedir un SIC, ¿verdad? Y porque prácticamente la asociación solarista está con manos atadas, ¿verdad? A menos que trabaje la libre, pero así no es, se respeta. Y entonces, ese consumo se hace en terceros. Y esas utilidades y esos precios son otros, no tienen ningún beneficio. Y esos precios y esas utilidades quedan en otro lado. Entonces, en ese sentido, estamos teniendo problemas gravísimos, seriosísimos, de cómo se está afectando el sector. Y un dato final, antes de darle mi conclusión, que es muy rápida. Se la han jugado, de alguna manera, algunas asociaciones solaristas en la parte de educación, que esa parte es básica, es elemental en Costa Rica, está en nuestro ADN, ¿verdad? Y entonces, fíjese usted que en el año 2019... se colocó en crédito de educación, que son tasas ridículas, es básicamente, no me pague nada, no me gano nada, te ayudo y vos me ayudas, ¿verdad? En el crecimiento de nosotros intelectualmente, se colocaron en ese periodo, en otro promedio de asociaciones de 175, 1,240 millones entre enero y agosto, crédito de educación. Y en este año hay un 72% menos. O sea, ese dinero se diluyó. Y entonces, mire, señor y señora diputada,
ustedes lo que dijeron es, y por ahí dice todo el mundo del Mideplan, es porque estamos saneando las finanzas. Si las asociaciones solidaristas dan crédito de vivienda, dan crédito de salud, dan crédito de educación, entonces esa plata le va a llegar como diferencia, esos 199.670, ¿y en qué los va a gastar? Cuidado, no toda la gente va a invertir eso en crédito, ese crédito en salud, educación, ni en vivienda. Entonces mi mensaje es muy claro, mi mensaje es a los señores y señoras diputadas, dejen un legado positivo. Muchos de sus colegas abusaron del poder y hoy en su estado de simple mortal son una quimera desteñida, un mal recuerdo. Recuerde que aquel que no escucha nunca aprenderá, pero sobre todo el que no actúa fallará. Muchas gracias a don Marco Escamilla, fundador de Cuarzo Innovación. Se nos fue el tiempo, creo que es un tema muy, muy llamativo esto de la ley de usura, todo el drama, la realidad que se vive en el sector solidarista, y creo que las señoras y los señores diputados deberían de alzar la voz y escuchar bien a los expertos antes de tomar una determinación, porque este tema de la tasa de usura pues ha venido siendo nada más un tema, como quien dice, numérico, cuando la gente tampoco lo entiende, ¿verdad? Simplemente es como me estabas cobrando demasiado y ahora no me puedes cobrar tanto, y todo el mundo celebra eso, pero no se dan cuenta los bemoles que tiene la ley y que ha traído un montón de problemática que, bueno, se había dicho que iba a suceder, pero al final de cuentas todo el mundo aplaudió nada más el tema de los porcentajes, que al final de cuentas es un número, pero bueno, para eso estamos, vamos a ver qué va a ir sucediendo, y siempre acá en la República vamos a empezar a ayudar a todos a dar este tipo de informaciones. Agradecerle a don Marcos Camilla, a don Gustavo Infante, a Vidal Villalobos por su tiempo, por su conocimiento, y los vamos a seguir invitando porque el tema solidarista es algo de mes a mes. Entonces, más información la pueden recibir en larepublica.net, y por favor esté informado con nosotros. Que tenga muy buena semana y buen día.